exposición del primer panelista. Daniel Carabacore es doctor en Dirección y Gestión Pública Local, mención cum laude del Departamento de Derecho Público de la Universidad de Jaén, España, y hablará sobre autonomía municipal comparada Argentina respecto al mundo. Bueno, buenos días a todos y a todas por acompañarnos, muy especialmente a la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales del Senado, en la figura de la senadora Ávila. Para mí es un honor estar con los colegas con los que estoy, y en particular quiero agradecer el gesto de mi amigo el doctor Antonio María Hernández, que me cedió su lugar, porque 11:45 tengo que abrir un panel en Bolivia, así que me voy a escapar un ratito y voy a volver a compartir con los colegas. Así que pido las disculpas del caso. Mi presentación va a tener que ver con, básicamente, con tratar de entender el tema de la autonomía municipal en comparación respecto de otros países del mundo. Yo creo que hay que primero 4 consideraciones previas que quiero señalar. Primero, salir del fetiche discursivo del municipalismo argentino. ¿No? Es un fetiche la autonomía. Se habla, sobre todo en el ámbito, por supuesto que no lo digo por los colegas, lo digo en el lenguaje cotidiano del municipalismo. ¿No? Todo pareciera que lo queremos arreglar con autonomía, sin profundizar en eso. El segundo consideración es la confusión con conceptos del sentido común. Hace 2 semanas escuché a un dirigente político de altísimo nivel en la Argentina en una presentación, y lo voy a contar como anécdota. No me agarraba la cabeza, y como todos saben que yo no estoy muy bien de salud, me dicen, ¿te sentís mal? Y digo, sí, me siento mal por lo que estoy escuchando. Porque yo no podía entender de que una autoridad de máximo nivel hiciera tal confusión alrededor del tema de la autonomía. Lo mezclaba, autonomía, autarquía, independencia, articulación, un berenjenal, ¿no? Después es un tema que, gracias al empuje de muchos colegas, tiene una centralidad en el derecho público, pero yo creo que hay poco interés respecto del incremento de la autonomía, y va a ser parte de mi argumentación sobre el final. Y yo creo, y esto no hay que responsabilizarlo solamente al derecho, porque el problema de la autonomía no es un problema del derecho, es un problema de la política, es un problema de la sociedad, es un problema de la economía y de los que se dedican a los estudios de la economía pública. Yo veo pocos avances conceptuales desde cuando vimos desde el fallo Rivademar y desde la sanción del artículo 123 de la Constitución. Lo que trataré de presentarles hoy, que algunos conocen que yo trabajo, es un estudio que hicimos. Este es el más reciente, es la versión 2.0 de un estudio que se llama el Local Autonomy Index. Somos una red de investigadores en el mundo que medimos los niveles de autonomía municipal en los países de la OECD, de la Unión Europea y de la Argentina, que no cumplía ninguno de los requisitos. Ahí tengo, gracias a Dios, fue la generosidad del doctor Andreas Lattner de la Universidad de Lausanne,
que sabiendo que yo trabajo esto, dio la oportunidad de que hiciéramos el estudio sobre Argentina y pudiéramos compararlo. Y a veces me parece que es muy relevante el poder comparar cuál es nuestro nivel de autonomía respecto de otros, porque eso nos permite entender desde qué lugar tenemos que hablar de la autonomía. Finalmente se hicieron 57 países. Yo fui el responsable de los casos de Chile y de Argentina. Un caso trabajoso comparado con otros colegas, porque aquí hubo que medir 23 provincias argentinas y por 30 años. Y nos llevó un gran esfuerzo hacerlo. Yo lamentablemente, seguramente lo verán mejor las personas que están conectados virtualmente que los que están en la sala. Pero creo que todos identifican, la línea roja es la media de los 57 países. Y lo que está encerrado en la línea es en el ranking general de autonomía. No solamente esto está estandarizado, es una metodología obviamente que se usa, ustedes saben, en la estandarización se usa mucho en la ciencia política, estandarizado el nivel de autonomía para 30 años. Quiere decir que estamos por encima de la media mundial de esos países. ¿Sí? No mucho más, obviamente no estamos muy arriba, pero no parecería un gran problema. Respecto de los latinoamericanos aparecen muchas cuestiones en las cuales yo no voy a abundar. Pero, por ejemplo, de los 4 países latinoamericanos que se hicieron, Argentina, por orden alfabético, Argentina, Chile, Colombia y México. Argentina es el segundo. Colombia tiene mayor nivel de autonomía municipal que la Argentina, pese a ser un país unitario. Y eso también nos saca muchas veces de interpretaciones erróneas, de suponer que porque somos federales, nuestro sistema tiene mucha autonomía, cosa que no es verdad. Y de hecho, de esos 4, el último es México, que es otro país federal, aunque con otro tipo de reglas. Me da pudor hablar de federalismo al lado de mi amigo Antonio María Hernández, pero digo, esto es un poco la realidad, muchos preconceptos que hay alrededor del federalismo, ¿no? Hablando de el federalismo, cuando hay muchos federalismos muy distintos. Desagregando, este estudio mide 11 variables. Algunos los conocen porque Antonio, el doctor Sapsay y Gabriela estuvieron en el año 18 cuando hicimos un seminario en Findel y yo presenté la versión de medición con el 1.0. Ese es con la primera variable, que es el alcance institucional. Y aquí ahí sí nos vamos bastante abajo en el estudio, en la medición. Y obviamente seguimos arrastrando el problema del reconocimiento de la autonomía en 3 provincias, ¿no? Va a ser parte de mi argumentación. No solamente el problema es que hay 3 provincias que no tienen autonomía, sino que nos seguimos rasgando las vestiduras, pero no logramos que esas 3 provincias hagan algo, ¿no? Y este es un problema. Bueno, la mayoría de los países del mundo, la discusión del reconocimiento de la autonomía lo han zanjado. Nosotros no. Por eso nos caemos en el ranking. Cuando miro el alcance de las políticas, y para mí es muy importante la relación entre autonomía y competencias de los municipios. Cuando miramos, fíjense que estamos inmediatamente por debajo de la media mundial. O sea, y tampoco tendríamos como mayores problemas, pero indiscutiblemente,
y lo vamos a ver ahora, hay grandes asimetrías entre provincias, ¿no? Porque ayer un senador de la provincia de Buenos Aires me escribía y me dice, ¿y qué te parece el tema de Ushuaia? ¿No? Ustedes saben que ha pasado la reforma de la Carta Orgánica. Y yo le digo, es que son dos mundos tan distintos, ¿no? De un municipio que tiene un amplio abanico competencial, que puede poner sus impuestos territoriales, el automotor, ¿no? Son mundos tan distintos con el bonaerense, por ejemplo, que son incomparables, ¿no? Entonces, este es también parte de nuestro problema, de que las autonomías hay que entenderlas por las 23 provincias, no como un problema general por el nivel nacional. Cuando voy a la variable 3 de mi estudio, por supuesto, quienes quieran está disponible, está en inglés el estudio, pero si alguien no lo dominara, yo le puedo pasar mi traducción. En lo que es lo que llamamos la discrecionalidad política efectiva, o sea, cuánto se ejerce en la realidad de esas competencias. Y ahí la Argentina sube. Es el famoso tema de que nuestros municipios ejecutan muchas más cosas de que las competencias, que las normas les indican. O sea, los municipios, lejos, ¿no?, de hacer menos, aunque hay alguna provincia argentina donde eso pasa, que se hace menos que las competencias que se hay, los municipios en general hacen más. Piensen ustedes que nosotros hemos medido 30 años de evolución de esto, ¿eh? No estoy hablando de un solo año. Hemos medido de 1990 para aquí. O sea, los municipios argentinos ejecutan más competencias que las que realmente tienen. Esto como promedio nacional. Tampoco estamos tan mal en términos de autonomía fiscal. Esto es, en la posibilidad de los gobiernos locales de poder gravar a la población con impuestos. Pero aquí otra vez vamos a las grandes asimetrías nacionales. Si yo lo miro desde Chubut, digamos, ¿no?, puedo cobrar ingresos brutos, el impuesto inmobiliario urbano, el inmobiliario rural, la patente automotor, ¿no? Pero en la mayoría en otra parte de las provincias, los municipios solamente pueden recaudar las tasas. Esta es la variable 4. Me voy a pasar directamente a uno de los problemas que yo creo que es muy importante. Esta variable es la variable 11, se llama acceso al gobierno nacional o regional. Esta variable es la única no objetiva del estudio. Entonces yo lo que hice fue a 16 colegas de distintos campos del municipalismo, les pedí su opinión sobre distintos aspectos. Y aquí sí que nos vamos para abajo. Esto es la capacidad del ejercicio del lobby municipal, ¿no? O sea, ¿cuál es el peso real que tienen las entidades del municipalismo argentino en la construcción de las políticas municipales, ¿no? Y todos sabemos que, por ejemplo, en la Argentina prácticamente no existen las asociaciones de municipios provinciales, ¿no? Existen algunas partidarias, ¿no?, como el Foro de Intendentes Radicales de Córdoba, por ejemplo. Pero son excepciones, ¿no? Son excepciones. No hay representación del municipalismo a nivel de las provincias, insisto. Y además no se ha podido construir en un sentido transpartidario, ¿no? En esa tabla que tienen ahí, sí son los resultados para 2020. Quiero mostrar, por ejemplo, Corrientes y Tierra del Fuego están en los niveles más altos de autonomía municipal.
Ustedes no saben muy bien hoy qué hay ahí adentro, qué está presentando Cravacuore, pero si el chico de ustedes viene y se saca un 8, saben que se sacan un 8. Y cuando vienen Buenos Aires, Mendoza y Santa Fe, se sacan, no se llegan a aprobar porque no sacan 60, tienen 59. No aprueban. Pero no es que no aprueban porque no reconocen la autonomía municipal y nada más. ¿Sí? Porque no les reconocen la autonomía, porque no pueden cobrar impuestos, porque tienen vedados, qué sé yo, pensando en provincia de Buenos Aires, porque no pueden usar, no pueden ejercer libremente el uso del suelo, por un montón de otras cuestiones. No es solamente porque no se les reconoce la autonomía y ya. Porque La Rioja y Tucumán están en un nivel bajo, ¿no? Y sin embargo lo hacen, ¿no? En Europa, esa es la medición, a más clarito, a más amarillito, menor nivel de autonomía. A más oscuro, mayor nivel de autonomía. En Europa, esto se vio ya en la versión 1.0, obviamente que cuanto más al norte me voy en Europa, mayor nivel de autonomía. Cuanto más al sur me voy, menos nivel de autonomía, y de oeste a este también parece disminuir, ¿no? Bueno, nosotros también tenemos nuestro mapa, ¿no? Tenemos algunas provincias, las patagónicas, con mayores niveles de autonomía, ¿sí? Las del norte, esto tiene que ver fuertemente, yo creo que con muchas de las renovaciones constitucionales que se hicieron en los 80, ¿no? Pero tenemos 3 más claritas, o sea, nada más que quiero mostrar gráficamente que cuando hablamos de la autonomía municipal en la Argentina estamos hablando de cosas muy distintas de acuerdo a las provincias. ¿Sí? No simplifiquemos, analicemos. En esta tabla que tienen ahí, creo que uno de los datos más preocupantes para mí, y ya con esto estoy a punto de terminar. Si ustedes se fijan, yo les dije, medí 1990 para aquí. ¿Qué provincias verdaderamente cambiaron su situación en términos de autonomía con esta medición particular? Insisto, todos podrán considerar, querrán ver qué es lo que está midiendo el profesor Cravacuore y los otros investigadores del mundo. Cuando yo miro, por ejemplo, Corrientes, pasó de un grado medio a un nivel alto, modificó, ¿no? Pasó 2 reformas constitucionales, ¿no? Y entonces hubo una modificación sustancial de la autonomía municipal. ¿Es perfecta Corrientes? No. Pero tienen los municipios las armas para defender su autonomía. Tierra del Fuego, que no era ni provincia cuando se inició el estudio. Después Entre Ríos, un avance sustancial de la Constitución del 2008 respecto de la del 34, y La Pampa. Pero el problema, fíjense, son que la gran mayoría de las provincias argentinas se han movido sobre 100, 2 puntos, 5 puntos, y la realidad es que ahí también entra, por ejemplo, los que han modificado menos de 3 puntos, uno de los indicadores que yo medía, por ejemplo, es el tema del mantenimiento escolar. Y bueno, por la Ley de Financiamiento Educativo del año 2006, los municipios están obligados, por eso el presupuesto nacional les transfiere recursos. Y es eso lo único que ha cambiado. Y con eso quiero llegar a las consideraciones finales.
y muy humildemente estas consideraciones. Primero, para mí el problema no es tanto el nivel de autonomía, sino el estancamiento global del proceso descentralizador. ¿No? Hace 30 años que el sistema municipal está en el mismo punto. Salvo, insisto, estas diferencias. Estamos hablando de 2, 3 provincias. Corrientes, Tierra del Fuego, si quieren sumar Entre Ríos. Digamos, estamos hablando de 4 provincias que hicieron algún avance. Entonces, el problema que uno debería discutir es cuál es el proceso descentralizador en la Argentina. ¿Sí? Un proceso totalmente estancado, ¿no? Vivimos siempre del pasado, de las reformas constitucionales de los 80, del fallo Rivademar, ¿no? del 123 de la Constitución. Pero el problema es político, es que el proceso de descentralización está en la Argentina, está congelado. Y obviamente, como vamos a ver, no está en la agenda pública, nadie discute de estas cosas. No discuten con el respeto que les tengo, ni los legisladores, ni los intendentes, los académicos lo debatimos, somos pocos los que empujamos estas cosas. Segunda reflexión final, para que haya descentralización, para mí tiene que haber una redistribución competencial. No puede ser, digo, a esta altura del camino, en Mendoza, digo, la provincia tiene que tener el monopolio de las cuestiones del transporte, digamos. A esta altura del camino, ¿no? O los sistemas de salud, después de la pandemia. Buena parte de las provincias argentinas siguen negándole, digo, ni la atención primaria de la salud hacen los municipios en la Argentina. ¿No? O sea, ni hablar de la imposibilidad, como yo siempre les digo a mis alumnos, de discutir, porque parece que se viniera bajo el mundo, el tema de, si no hay que descentralizar más el sistema educativo, a lo mejor las escuelas primarias. Y pareciera que estoy diciendo algo totalmente inconveniente. Y en la mayoría de los países de América Latina y de Europa y de la OECD, el sistema educativo primario y el secundario son municipales. No nos permitimos ni discutirlo. Yo no digo que en todos lados haya que hacerlo, qué es lo que hay que hacer. No soy maximalista, pero sí yo lo que creo es que nos tenemos que dar la oportunidad de discutirlo. Y no lo veo como creatividad. Y segundo, hay que discutir lo fiscal, pero no solamente lo presupuestario, cuántos recursos. Ya sabemos que la Argentina no gasta ni el 8% del gasto total ejecutado del Estado, es municipal, que eso viene bajando con el paso del tiempo. Poco a poco, como que pasáramos una lija grano 300. Es muy poquito, pero viene bajando, nunca aumentando. Pero además hay que discutir las cuestiones, yo creo, impositivas. Seguramente Gabriela puede hablar muchísimo mejor que yo, pero no por el tema de los recursos en sí, sino que cuando yo a un municipio no le doy la competencia impositiva, le estoy sacando herramientas para la gestión del territorio. La gran mayoría de los municipios en Argentina no pueden discutir, por ejemplo, qué modelo urbano van a tener. ¿Por qué? Y porque no manejan el impuesto inmobiliario. No es solamente un problema de plata. Para la provincia de Buenos Aires, inmobiliario urbano y patente automotor le representaría 6% de sus ingresos. No es tanto. Pero el problema es lo que los municipios no pueden hacer porque no tienen esa herramienta. Entonces empiezan y ponen sobretasas y confunden y entonces las sobretasas, usan mal las sobretasas para tratar de hacer progresismo en la ciudad, etc. Tercera idea, el problema del lobby municipalista. La debilidad del lobby municipalista. ¿No?
a nivel nacional, a nivel de las provincias. Y el cuarto, y con esto quiero, perdón si me he excedido en el tiempo, la gran pregunta que nos tenemos que responder las 450 personas que están en este seminario. ¿Cómo hacemos para incorporar el problema descentralizador en la agenda política? Los académicos hemos fracasado. Yo creo que yo me siento un fracasado, ¿no? Porque el tema es que la gran política no habla de la descentralización, ¿no? Entonces hay un fracaso en este punto. ¿Qué hacemos para revitalizar el problema descentralizador? Y por supuesto con eso la cuestión de la autonomía municipal. Muchas gracias a todos por escucharme y a mis colegas. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Crabacore.